habla en esta mañana Elber Ferraris. Dale, buen día. Buenos días Germán, buenos días Iván, amigos de Brickman, muy buenos días, y para todos aquellos que nos reencontramos semana tras semana para hablar de algunos temas relacionados con las plantas. Y hoy vamos a hablar sobre cómo controlar una plaga que es importante por los daños que causan en nuestras plantas. Vamos a hablar de cómo controlar ataques de hormigas, cómo controlar de una manera más amigable con el ambiente esta plaga que suele ocasionar serios inconvenientes en las plantas de nuestro jardín. Compartimos el informe de hoy. En la introducción del programa de hoy hablábamos sobre los efectos que tienen las hormigas en los vegetales. Y tienen efectos muy serios, muy graves, ya que cuando las hormigas atacan a los vegetales en nuestro jardín, a nuestras plantas, le provocan una defoliación importante. Se llevan las hojas, se llevan pedazos de hojas. Eso lo que hace a las plantas es reducirle la superficie de fotosíntesis. Claro, también tenemos que pensar que con el cambio climático, no solamente las hormigas tienen su desarrollo en épocas cálidas, sino que también hoy se observa que en gran parte del año, inclusive otoño e invierno, cuando hay algún cambio de temperatura, también las hormigas provocan daños en nuestras plantas. Como cortan partes vegetativas, la planta utiliza sus reservas para poder nuevamente emitir esas hojas, para poder vivir. Al cabo de varias oportunidades en que las hormigas cortan las hojas, la planta termina por secarse. Por eso es interesante pensar en algún control. Hoy le proponemos que elaborar un cebo propio, que es relativamente sencillo. Los elementos que tenemos es más o menos un puñado de arroz. El arroz es bueno quebrarlo, es bueno romperlo. Tampoco no romperlo mucho, porque lo que necesita la hormiga es tener cierto trabajo para llevar este grano de arroz. El grano de arroz lo vamos a mezclar con una pizca de sulfato de cobre. Esa pizca de sulfato de cobre lo mezclamos con agua y después lo ponemos a secar. Una vez que lo hemos secado, generalmente secarlo a la sombra, una vez que lo hemos secado, lo ponemos en alguna bolsa que sea oscura. Y esto hay que tener muy presente, no colocarlo cerca de cualquier elemento que pueda contaminarlo con olores. Las hormigas tienen una muy interesante organización social, y aquellas que cortan o las obreras que llevan, eso lo tienen muy desarrollado. Por lo tanto, si esos granos de arroz están contaminados con algún otro perfume, y no lo llevan, no lo van a llevar. No es necesario que lleven gran cantidad de arroz que esté impregnado de sulfato de cobre, porque lo que hace el sulfato de cobre es que cuando la hormiga lo ingresa al nido, al humedecerse, controla el hongo que las hormigas cultivan dentro del hormiguero, que es aquel que transforman las hojitas que ellas llevan. Entonces, el sulfato de cobre que está mojado con el arroz dentro del hormiguero mata este hongo. Entonces, las hormigas, tanto sean las adultas, que las guerreras o que las larvas, no tienen más alimento, por lo tanto, desaparece así el nido. Es una de las formas de tratar de controlar los hormigueros que pueden ocasionarnos ciertas dificultades en el cultivo en nuestro jardín, teniendo en cuenta que los hormigueros se propagan rápidamente. Entonces, bueno, es un ejemplo que poníamos de poder realizar nuestro propio cebo. No es bueno preparar mucha cantidad, por eso hablamos de algún puñado. Y el tema, por último, interesante es, como las hormigas necesitan tener cierto esfuerzo para llevar la carga, no es bueno colocarlo muy cerca de la entrada al hormiguero. 50 centímetros como mínimo, de ahí para adelante. 2, 3, 5 metros, eso va a provocar que la hormiga lo pueda llevar. Y otra cuestión importante, no lo pongan en el medio del caminito que tienen las hormigas, sino al costado, que ellas las descubran al costado. Y así podemos tener o preparar nuestro propio cebo y, bueno, mantener a raya
el tema de las hormigas en nuestro jardín. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto compartir este momento con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Chau, chau. Bien, muchísimas gracias, Elber, con Me su saqué espacio, con el vivero y bueno, hablando un poco de las hormigas en el